Sean todos bienvenidos, estudiantes del taller de investigación 2. En esta videopresentación abordaremos el tema del marco metodológico, hablando acerca de lo que es el bosquejo del método. Sobre lo que es el marco metodológico, es importante señalar que es una parte fundamental de un proyecto de investigación que proporciona un marco organizado y sistemático para llevar a cabo el estudio. Se refiere a las metodologías y principalmente a las técnicas que se utilizarán para recopilar y analizar datos, así como a las teorías y enfoques que sustentan la investigación. El marco metodológico incluye varios componentes claves como se muestran a continuación. Estos son los componentes que integran la parte de lo que es el bosquejo del método. Estos componentes son los que nosotros sobre los que vamos a hablar en esta video presentación. Entonces, deseo que observen cada uno de los componentes que tenemos aquí, que son los mismos con los que iniciaremos como primer paso. Sobre el tipo de investigación, es importante considerar que hay varios autores que coinciden en que la investigación se puede clasificar de diferentes maneras. En esta ocasión les voy a hacer una presentación de la forma en que se clasifica el tipo de investigación conforme a su finalidad. Conforme a su finalidad se clasifican de dos maneras, a través de lo que es la investigación teórica, también conocida como básica o pura, y también en investigación aplicada. Con respecto a la primera, señala que se basa en un argumento teórico y que su propósito principal es desarrollar una teoría, ampliar, modificar o confirmar el conocimiento a través del descubrimiento de principios o conceptos amplios. Este tipo de investigación se lleva a cabo para adquirir nuevos conocimientos y explorar áreas de estudio sin un objetivo práctico inmediato y específico. Su objetivo es constituir un cuerpo de conocimiento teórico sin preocupación por su aplicación práctica y se enfoca en la comprensión y busca abordar problemas de gran envergadura y validez general. Por otro lado, la investigación aplicada, su principal objetivo es resolver problemas prácticos, mientras que la contribución al conocimiento teórico es un aspecto secundario. Las investigaciones descriptivas, por ejemplo, y correlacionales son de tipo básico, mientras que las investigaciones explicativas, ya sean experimentales o no experimentales, son de tipo aplicada. Sobre esos niveles de investigación que les acabo de mencionar, más adelante, abordaremos esos niveles de investigación. A continuación les muestro dos ejemplos de cómo podemos redactar los tipos de investigación. Aquí tenemos un ejemplo, el primer ejemplo, con investigación de tipo básica, cuando nuestro trabajo de investigación caiga dentro de lo que es el nivel de estudios descriptivos o correlacionales. Podemos apoyarnos siempre en lo que es la autoría de algún investigador y pudiera quedar de la siguiente forma: siguiendo los criterios establecidos por Hernández y otros en el año 2010, esta investigación se clasifica como básica, ya que tiene como objetivo generar nuevos conocimientos sin alterar la realidad. Este es un ejemplo que pudiera funcionarnos bastante bien cuando tengamos la necesidad, que se va a llegar el momento de hacer la redacción del tipo de investigación y que ésta caiga dentro de lo que es la clasificación de investigación básica.
Por otro lado, con respecto a la investigación aplicada, si los trabajos caen dentro de los estudios explicativos con diseño experimental, también tenemos que apoyarnos en alguna definición previa y, por ejemplo, aquí nos dice, conforme a los criterios de Hernández et al. 2010, esta investigación se clasifica como aplicada ya que busca alterar la variable dependiente a través de la aplicación de la variable independiente, con el propósito de contribuir a la resolución de un problema real. Recuerden que sobre esta parte de la manipulación de la variable independiente, siendo esto una causa para poder incidir sobre la variable dependiente que es el efecto, ya se abordó en una videopresentación anterior en el tema de el marco teórico. Sobre el alcance de la investigación, bueno, pues hay diferentes niveles, como se observa en esta pirámide de los niveles de investigación, que va desde el exploratorio hasta la parte aplicativa. Recuerden que con antelación se mencionó que estos tres primeros niveles, que son los que tenemos aquí, pertenecen a lo que es una investigación de tipo básica, y los últimos niveles, que son los que tenemos de aquí hacia arriba, pertenecen al tipo de investigación aplicada. Bueno, uno de los primeros niveles se le concede a lo que es la investigación de tipo exploratorio, en la cual estos estudios tienen el propósito de examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, de cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Cuando se presentan estas condiciones, pues obviamente no podemos avanzar a un siguiente nivel porque hay muchas cosas por hacer sobre ese tema en el ámbito exploratorio. El segundo nivel se refiere a la parte explicativa, al tipo descriptivo. Es propio de estudios que tienen como objetivo central la descripción de un fenómeno, como su nombre lo dice, se ubica o se le concede un lugar dentro de los primeros niveles de conocimiento científico y utiliza métodos descriptivos como la observación y el desarrollo de la misma. Aquí el propósito de este tipo de investigación es especificar las propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Por otro lado, el siguiente nivel, que es el relacional, también conocido como correlacional, es propio de una investigación que tiene como finalidad conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. Es decir, para poder conocer el comportamiento de las dos variables únicamente. Esto tal vez los remonte a los temas abordados en administración de operaciones, uno en la temática de los pronósticos para conocer el comportamiento de variables. El siguiente nivel, que ya forma parte de la investigación aplicada, es el explicativo. Aquí consideren el propósito es la explicación de los fenómenos y el estudio de sus relaciones para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en la dinámica de ellos. Entonces, a partir de conocer cómo se relacionan las variables, el poder obtener lo que es una explicación a esa relación que existe, nosotros podemos predecir en un siguiente nivel un posible comportamiento futuro y a partir de esto podemos llegar al nivel de aplicación. Entonces, brevemente se refiere a lo que es el alcance de la investigación y aquí hay una nota importante que nos menciona que no es suficiente señalar el alcance del estudio, sino que también es fundamental explicar el porqué y mencionar al autor o metodología utilizada. Esto es fundamental.
Continuando con el consejo de la nota anterior sobre la redacción, aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer una redacción aquí nos señala que, según lo indicado por Hernández et al., la presente investigación se clasifica como explicativa ya que busca establecer una relación de causalidad o explicación entre las variables analizadas. Entonces, para cuando tengamos que hacer esa redacción del alcance de la investigación, bueno, pues es importante siempre considerar dar una explicación del por qué nosotros clasificamos el alcance dentro de esta categoría. Recuerden, siempre apoyándonos en el fundamento de alguna investigación previa, como aquí se está mencionando con Hernández y otros del 2018, del por qué se considera una investigación de tipo explicativa. Ahora continuemos con lo que es el diseño de investigación, que es una parte interesante. Fíjense bien, aquí Alcalce nos dice que el diseño de investigación se entiende como una estructura o esquema que utiliza el investigador para conectar y gestionar las variables en estudio. Funciona como una guía y limitación para el investigador, convirtiéndose así en un conjunto de directrices que se seguirán durante la realización de un estudio o experimento. Recuerden que ya habíamos comentado en alguna sesión de que es importante hacer la identificación de las estructuras, y el trabajo de investigación pues no se escapa de la identificación de las estructuras a través de lo que es el diseño de investigación, en este caso particular para poder la relación, la conexión entre las variables. A continuación les muestro el esquema del diseño correspondiente a un tipo de investigación descriptivo simple. Aquí se describen características de una población o fenómeno sin determinar las relaciones de causa-efecto. Aquí no se busca investigar ninguna relación de causa-efecto. Fíjense bien, Alcalce nos señala que esta investigación se centra en una única variable y una única muestra. El trabajo de campo consiste en aplicar un instrumento de medición que puede ser uno o varios a la variable estudiada dentro de la muestra. Posteriormente se describirán y presentarán los resultados para su correspondiente análisis. Es una relación muy simple donde los parámetros M corresponden a las muestras con quién o quiénes vamos a realizar el estudio, y por otro lo que es el parámetro O, que corresponde a la información u observaciones relevante o de interés que recogemos de la muestra. En esto consiste el esquema descriptivo simple. A continuación, lo que es el esquema del diseño correlacional. Aquí básicamente lo que se investigan son las relaciones entre variables sin manipularlas. Por ejemplo, puede hacerse el estudio de una relación entre tiempo de estudio y el rendimiento académico. Aquí los parámetros que se presentan, pues M, que corresponde a la muestra, y o X, que es la variable independiente, que es la información u observación de la variable 1, que es esta, y la variable o Y, que es la variable dependiente, que es la información de la variable 2. Entonces, si se dan cuenta, esa es la estructura que tenemos, donde tenemos una muestra en las cuales se va a observar cuál es el comportamiento tanto de la variable independiente como la variable dependiente, y se busca observar cuál es la relación que existe entre las dos variables de estudio. Entre las dos variables de estudio sin manipular estas. No se manipulan las variables como en otro tipo de investigación que abordaremos un poco más adelante. Bueno, pues este es el esquema del diseño correlacional.
Ahora tenemos lo que es el esquema del diseño preexperimental. Esta investigación es de diseño general, experimental y diseño específico preexperimental. Un estudio de este diseño básicamente implica tres pasos que deben de realizarse. El primero de ellos consiste en una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada, que también se le conoce como un pretest. Y el segundo paso consiste en la introducción o aplicación de la variable independiente o experimental identificada como variable X a la variable dependiente identificada como la variable Y. El esquema que tenemos es el siguiente, donde tenemos que hacer una medición previa de esta variable. Aquí nos está diciendo una medición de la variable dependiente antes de realizar lo que es el experimento y posteriormente hacer una aplicación o implementación del tratamiento a la variable independiente para que posteriormente podamos observar la medición de la variable dependiente posterior a lo que es el experimento. Medimos antes y después del experimento para poder conocer cuál fue el resultado del manejo de la variable. En esto consiste lo que es el esquema del diseño preexperimental. El siguiente diseño corresponde a un tipo de investigación cuasi experimental. Esta investigación es de diseño general y experimental y diseño específico cuasi experimental. Siguen los mismos principios que la preexperimental, pero en lugar de tener un solo grupo, al que se le denomina experimental, posee dos, siendo el nuevo grupo en considerar el denominado grupo control, cuyo propósito es verificar si el tratamiento implementado es realmente responsable de los cambios en la variable dependiente. Los sujetos incluidos en los dos grupos de estudio ya están asignados o constituidos y consiste en que una vez que se dispone de los dos grupos se debe evaluar a ambos en la variable dependiente. Luego a uno de ellos se le aplica el tratamiento experimental. Las actividades a considerar en este diseño se pueden explicar de la siguiente forma. Se poseen dos grupos de estudio, el experimental y el de control, y se mide la variable dependiente antes en ambos grupos, antes del experimento, en ambos grupos se aplica el tratamiento o experimento a la variable independiente, se aplica aquí el experimento solamente al grupo experimental. Entonces se incide sobre lo que es la variable independiente del grupo experimental. Terminando el periodo de aplicación, se mide nuevamente la variable dependiente a nivel posterior a lo que fue el experimento o a la incidencia sobre la variable independiente en ambos grupos. Entonces, aquí se hace una medición previa en tanto el grupo experimental como de control, se hace la aplicación del experimento sobre la variable independiente y posteriormente a lo que es el experimento nuevamente se evalúan o se miden nuevamente las dos variables. El efecto de la variable independiente se obtiene al comparar la medición posterior del grupo de control y del grupo experimental, puesto que el grupo de control no recibió tratamiento. Se parte del supuesto de que si el tratamiento no se hubiese hecho ningún tipo de cambio, las mediciones deberían de ser
similares. Entonces, bueno, aquí tenemos este modelito que es experimental y aquí la única diferencia en comparación al modelo anterior es que aquí tenemos dos grupos de estudio, uno que va a ser el cual se va va a ser el experimental y el otro el grupo de control. Continuando con los ejemplos de redacción, en este caso, bueno, pues aquí es importante considerar la siguiente nota. Aquí nos señala que para elaborar el diseño de investigación, el estudiante debe especificar el tipo de diseño utilizado en el trabajo de investigación y justificar su elección. Además, es fundamental incluir un esquema del diseño y una cita del autor de la metodología consultada. Bueno, aquí para hacer alusión a la redacción del diseño de investigación, aquí tenemos este ejemplo. Por ejemplo, aquí el título de investigación consiste en el contenido temático en el currículum de ingeniería industrial y la percepción docente sobre el cambio climático en el Tecnológico Nacional de México, Campus Jalapa, en el año 2023. Si se dan cuenta, aquí en color rojo tenemos dos variables que se van a estudiar, lo que es el contenido temático y lo que es la percepción docente. Bueno, pues a continuación vamos a observar cómo se quedarían los ejemplos de redacción siguiendo ese consejo donde nos señala que es importante que especificar el diseño de investigación que se va a utilizar, se tiene que mencionar, justificar el porqué y además incluir un esquema y la cita del autor. Cuatro apartados importantes. Bueno, veamos a continuación. Muy bien, ahora veamos lo que es el ejemplo de redacción y siguiendo el consejo de que la redacción debe de contar donde se señala cuál es el tipo de diseño, el por qué, justificar el tipo de elección y la presentación del esquema y la cita del autor, tenemos lo siguiente. Dadas sus características y complejidades y en línea con lo señalado por Hernández et al., aquí está la cita, la investigación se enmarca en el diseño correlacional. Aquí se está mencionando. A continuación se presenta gráficamente el esquema que ilustra el diseño. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo, con base al ejemplo anterior del título, el título de la investigación, aquí ya se comienza a hacer lo que es la redacción de lo que es un diseño, ¿sí? Siguiendo las características o los consejos abordados en la lámina anterior. Aquí vemos que es una investigación de tipo correlacional, donde se tiene que observar, por ejemplo, que es una muestra compuesta por los docentes del tecnológico, que esa es la muestra que nosotros tenemos, y se va a hacer una observación o medición de la variable del contenido temático, ¿sí? Como una variable de tipo independiente, y por otro lado la observación o medición de la variable percepción docente. Entonces lo que se busca aquí es conocer la relación entre el contenido temático y la percepción que tiene el docente sobre lo que es el cambio climático. Entonces, con este diseño de investigación nosotros lo que buscamos es identificar la relación existente entre las dos variables, tanto la variable independiente como la variable dependiente, sin ninguna manipulación de cualquiera de las dos. Es un trabajo de tipo correlacional,
de tipo, una investigación que caería dentro de lo que es el nivel básico de investigación, por ejemplo. Sobre el apartado de población y muestra, bueno, pues vamos a hablar de tres principales elementos que constituyen este apartado, que es la unidad de análisis, la población y la muestra. Continuando con la unidad de análisis, ¿qué es la unidad de análisis? Bueno, aquí la descripción nos dice que la unidad de análisis se refiere al sujeto sobre el cual se aplicarán los instrumentos de medición para evaluar la variable o variables que se consideran en la investigación. Esta unidad puede ser una persona, por ejemplo, un estudiante, puede ser un trabajador, un sistema o puede ser también un documento. Continuando con el ejemplo, del contenido temático y la percepción docente, aquí tenemos una primera variable que es el contenido temático en el currículum de ingeniería industrial, donde la unidad de análisis consiste en las asignaturas del currículum de la carrera de ingeniería industrial. Cuando estamos hablando del currículum, estamos hablando del plan de estudios o la retícula. Y la descripción, bueno, se refiere a las asignaturas que abordan el cambio climático. Es importante hacer este desglose para tener perfectamente identificado cuál va a ser nuestra unidad de análisis y qué es lo que vamos a medir. Y con respecto a la segunda variable, que es la percepción docente sobre el cambio climático, nuestra unidad de análisis son los docentes que imparten clases en la carrera de ingeniería industrial, y la descripción es explorar sus opiniones, actitudes y conocimientos sobre el cambio climático y cómo estos influyen en la enseñanza del contenido relacionado con este tema. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una descripción de la unidad de análisis, incluyendo la descripción de cada una de las unidades de análisis que surgen o emergen de las variables que se van a estudiar. De ahí la importancia de hacer una buena identificación de variables de investigación. Ahora continuamos con un ejemplo de redacción de la unidad de análisis sobre el tema que hemos estado abordando. Entonces pudiera quedar, esta es una propuesta de una redacción de la unidad de análisis. En esta investigación, la unidad de análisis está constituida por las asignaturas del currículo de la carrera de ingeniería industrial que tratan sobre el cambio climático, así como por la percepción de docentes que imparten clases en la carrera del TEC Nacional de México, Campus Jalapa, durante el año 2023. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de redacción y para cada de ustedes, bueno, pues ya redactarán o identificarán sus variables, así mismo como su unidad de análisis, para poder hacer una redacción cuando en este apartado se les solicite hacer una descripción de la unidad de análisis. Aquí también les presento otros ejemplos adicionales al anterior. Esto es relacionado con una temática del proceso de producción con su respectiva unidad de análisis, la descripción, o una segunda temática relacionada con estudios de tiempo y movimientos con la identificación de su unidad de análisis, descripción, una tercera temática sobre análisis de costos, la unidad de análisis, la descripción de la misma, otra temática correspondiente a proyectos de mejora continua, donde se identifica la unidad de análisis y la descripción de esa unidad de análisis. Aquí unos ejemplos más para que tengan una idea más amplia de cómo hacer una redacción. Recuerden que aparte de lo que es esta video presentación, ustedes tienen la libertad de ahondar más en el conocimiento sobre lo que es la unidad de análisis en el proceso de investigación, acudiendo a otras fuentes adicionales a las que les he estado proporcionando.
Ahora veamos en qué consiste el segundo elemento denominado la población. Bueno, pues aquí nos señala que la población está compuesta por el total de unidades de análisis, es decir, todos los sujetos a los que se le aplicarán los instrumentos para medir las variables. Para definir adecuadamente una población es esencial especificar tanto el número de sujetos que la integran como sus características. Estas características dependen del problema de investigación y del diseño de estudio. Recuerden que todo está relacionado. Entonces la relación de la población es que esta va a depender de las características del problema de investigación y del diseño del estudio. Al definir la población es crucial indicar la cantidad de sujetos que la conforman, ya que esta cifra será fundamental para la obtención del tamaño de muestra. Recuerden que estas son temáticas abordadas principalmente en sus materias de estadística y en la parte de estadística descriptiva sobre lo que es la parte de lo que es una población. Ahora abordemos el tercer elemento conocido como la muestra. La muestra consiste en una porción representativa de la población cuyo tamaño, es decir, el número de sujetos o unidades de análisis, se determina mediante diversos métodos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de que sea representativa de la población en su conjunto. Bueno, las formas para poder determinar el tamaño de la muestra puede ser a través de métodos probabilísticos o no probabilísticos. Dentro de los métodos probabilísticos contamos con el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado. Dentro de los no probabilísticos se encuentra el accidental, el muestreo por conveniencia, el muestreo por cuotas o el muestreo bola de nieve. En cuanto a esos tipos de formas para poder determinar el tamaño de la muestra, una de las actividades consistiría en que ustedes hagan un recordatorio, porque ya son tipos de muestreos que eso en algún momento en el tránsito de su carrera, bueno, pues ya han aplicado este, en, en algunos otros proyectos o asignaturas que abordaron ya con antelación. Entonces aquí pues hay que hacer un recordatorio sobre los diferentes tipos de formas para poder determinar lo que es el tamaño de muestra. Continuando con lo que es las técnicas e instrumentos de recolección de datos, primero abordemos la definición de lo que es una técnica y lo que son los instrumentos. Las técnicas son procedimientos sistematizados y operativos que facilitan la resolución de problemas prácticos. La selección de estas técnicas debe de considerar aspectos fundamentales como el qué, el por qué, el para qué y el cómo de la investigación. Entre las técnicas disponibles, observen lo siguiente: se encuentran la observación, la entrevista, el análisis de documentos, las escalas para medir actitudes, la experimentación y las encuestas, entre otras. Con respecto a los instrumentos son herramientas auxiliares utilizadas para recopilar y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas. Algunos ejemplos de instrumentos incluyen, fíjense bien, guías de observación, fichas de observación, guías de entrevista, cuestionarios, guía de análisis de documentos, escalas tipo Likert, escala de diferencial semántico, pruebas y cuestionarios, entre otros. Aquí tenemos una nota que es importante considerarla. Nos dice que se recomienda elaborar una tabla descriptiva de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Sí, para poderla hacer un poco, pues darle una presentación más visual a esta parte de las técnicas, lo que se recomienda es que pudieran hacer una tabla posiblemente de dos columnas. En la primera columna pues ponerle el encabezado de técnicas y a la segunda de instrumentos. Por ejemplo, si una de las técnicas que van a
a utilizar va a ser la observación. Entonces, ahí van a escribir en la columna de técnicas que una de ellas va a ser la observación y describir la definición de lo que es la observación. Y en la segunda columna de instrumentos, también definir cuáles instrumentos son los que van a utilizar para la observación, que posiblemente sea una guía de observación o una ficha de observación, y también hacer una breve descripción en lo que consistiría esa guía de observación y ficha de observación. Recuerden que técnicas hay varias, puede ser la entrevista también, el análisis de documentos, escala para medir actitudes, la experimentación y las encuestas. Por ejemplo, en el caso de las encuestas, pudieran describir lo que es la técnica de encuestas, qué es lo que se busca, por ejemplo, persigue indagar la opinión que tiene un sector de la población sobre un determinado problema, y en la parte de los instrumentos colocar lo que el instrumento que van a utilizar, que es un cuestionario que finalmente se puede considerar que es un conjunto de preguntas formuladas por escrito a ciertas personas para que opinen sobre lo que es el asunto. Es importante siempre considerar estas notas que acompañan a cada una de las láminas, porque nos están resumiendo o nos dan una idea clave sobre cómo fundamentar de mejor manera en este caso las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Aquí tenemos un ejemplo de redacción, fíjense bien. Las técnicas de investigación científica son los procedimientos y métodos que establecen la conexión entre el investigador y las fuentes de datos relevantes, permitiendo así una indagación profunda sobre el objeto de estudio. Tenemos la definición y la fuente Tamayo 2018. En el trabajo de campo de esta investigación se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos. Bueno, entonces aquí se sugiere que se haga una tabla donde en la primera columna se pongan la parte de las técnicas de investigación que se van a aplicar para la variable de contenido temático y las técnicas de investigación para la variable de percepción docente. Eso sería en la primera columna, y en la segunda columna pues vamos a colocar los instrumentos, las herramientas que vamos a utilizar para poder para poder analizar lo que es la variable de contenido temático, y en este caso la otra variable de la percepción docente. Sobre los procedimientos de investigación, bueno, pues en esta sección es necesario detallar a través de párrafos. Esto es importante, el hacer una redacción, el procedimiento que se llevará a cabo para el trabajo de campo de la investigación, es decir, se deben describir las actividades que se ejecutarán para implementar los instrumentos, contestando las siguientes preguntas. Estas son unas preguntas guías. Ya ustedes, y conforme a cada trabajo de investigación, pudieran surgir otro tipo de preguntas, pero para el caso yo les estoy proponiendo estas. Fíjense bien, ¿con quién o quiénes se coordinará para acceder a la muestra de estudio? Es decir, con quién se va a organizar para poder trabajar con la muestra sobre la cual se va a hacer el trabajo de campo. ¿En qué momento se llevará a cabo estas coordinaciones? Establecer fechas, cuándo tiene previsto aplicar los instrumentos, en qué semana y mes será, cuál será el método de aplicación de los instrumentos, qué criterios tendrán en cuenta para garantizar que la aplicación se realice de una manera más adecuada, lo hará de forma individual o contará con la ayuda de otras personas. Entonces, todas estas respuestas, estas preguntas, se sugiere que se haga en un solo párrafo, eliminando viñetas y todo otro tipo de alusión, sino que sea una redacción como se
se recomienda aquí que sea a través de párrafos. Fíjense bien, aquí señala que en el contexto de los experimentos es imprescindible proporcionar una explicación detallada de cada uno de los pasos llevados a cabo. Asimismo, se debe incluir la fecha específica en que se realizó la medición de cada variable para una mejor comprensión del proceso y los resultados obtenidos. Se sugiere utilizar diagramas, pueden ser mapas mentales, pueden ser figuras, pueden ser gráficas que comprenden la información presentada, pueden ser diagramas de operación, por ejemplo, ya que esto ayudará a visualizar de manera clara y efectiva los hallazgos y la metodología empleada. Entonces, este párrafo puede ser acompañado también de una manera más gráfica, con esquemas, con diagramas, con figuras, por ejemplo. Finalmente, abordemos las técnicas de procesamiento y análisis de datos. Aquí nos señala que a continuación se detalla el procedimiento para procesar los datos tras la aplicación de los instrumentos de investigación, así como el análisis de los mismos y la comprobación de la hipótesis formulada. Este proceso, pues obviamente, va a abarcar desde el diseño del instrumento de investigación hasta la elaboración de tablas y figuras, así como la validación de hipótesis. La secuencia de este proceso es la siguiente. Con respecto a la codificación, en esta etapa se asigna un código a los sujetos muestrales, o sea, las unidades de análisis, para facilitar la organización y ordenar los criterios, los datos, los ítems y así poder agrupar la información. En términos simples, codificar a los sujetos a los cuales les va a aplicar los instrumentos de investigación. Por ejemplo, si tengo 50 personas, debería asignarle un código a cada una de ellas. Con respecto a la calificación, como todo instrumento de investigación cuenta con un número de ítems, ya sea preguntas o reactivos, se asigna un puntaje para cada una de las alternativas de respuesta de estos ítems. En las escalas de actitud, por ejemplo, las alternativas pueden poseer valores de 1 a 3 para, para el nunca, 2 a veces, 3 siempre. También puede ser de 1 a 5, totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente desacuerdo. En caso de tener alternativas dicotómicas, es decir, de esas que poseen dos respuestas que puede ser sí o puede ser no, se trabajarían de forma 0, que fuera de manera incorrecta, o 1 de forma correcta, o pudiera ser 0 si es no, o 1 si es sí. También puede ser de esta otra forma. Para la construcción de bases de datos, luego de que se han aplicado los instrumentos de investigación, los datos obtenidos en cada uno de ellos deben de ser pasados a una base de datos, la cual se construye en el programa que pudiera ser Excel. Haciendo uso del Excel se puede construir tablas y figuras, ya que este programa ofrece múltiples posibilidades para obtener tablas y figuras de calidad. Sin embargo, el Excel es muy limitado en cuanto se refiere al cálculo de coeficientes estadísticos, por decir, cuando requerimos un mayor nivel de profundidad en estos cálculos. Si se quiere adentrar más en hallar coeficientes estadísticos, bueno, pues sí se requiere otro tipo de programa más allá de lo que es el Excel. Con respecto a la tabulación estadística, cuando se construyen tablas y figuras, se pueden trabajar a partir de los datos de toda la variable o en su defecto separar los datos en dimensiones, las cuales son componentes de las variables. Debido al diseño del problema de investigación, en la investigación el uso de dimensiones va a ser trabajado con mayor profundidad
pues posiblemente en trabajos más avanzados. Pero bueno, pues como nosotros ya hemos abordado lo que es la parte de la tabla de operacionalización de las variables, bueno, pues esta tabulación estadística puede ir en función de las dimensiones y los indicadores que, que válgase la expresión, que se identificaron en las variables de estudio. Finalmente, con respecto a la interpretación, luego de haber construido las tablas y figuras, se procede al análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Analizar e interpretar quiere decir que aparte de leer la información presentada en ellas, se puede explicar el porqué de los datos que se obtuvieron. Bueno, con esto ya hicimos un recorrido sobre el apartado del bosquejo metodológico, que es una parte fundamental con la que ustedes pueden o deben sobre todo complementar su trabajo de investigación posterior a lo que es el desarrollo del marco teórico. Bueno, pues hasta aquí la videopresentación del bosquejo metodológico. Entonces necesito que ustedes revisen con cuidado, que hagan las pausas necesarias durante la revisión de esta videopresentación con el propósito de atender notas, con el propósito de poder atender las recomendaciones, pero principalmente para poder reflexionar sobre lo que se está abordando. Es importante que al término pues también bosquejen una serie de notas y de preguntas con el propósito de poder ser resueltas en el seno de lo que es el taller de investigación. Sin más por el momento, no queda más que decirle hasta pronto y éxito en su labor de investigación. Saludos y un fuerte abrazo.